Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrada del curso del Tailwind CSS. Hoy en la lección número 7 vamos a hablar de lo que viene a ser el diseño responsive o lo que conocemos como diseño adaptativo. Es decir, ese diseño que creamos que se adapta al tamaño de la pantalla que el usuario tiene en cada momento. Bien. Para empezar a hablar del diseño responsivo, vamos a comenzar hablando de los breakpoints. ¿Qué son los breakpoints? Los breakpoints son puntos de quiebro, ¿vale? En los cuales nuestro diseño ha de cambiar porque ha alcanzado un tamaño de pantalla tal que nosotros queremos gestionar una nueva visualización. Es decir, imaginamos, tenemos la pantalla de ordenador, que es todo el tamaño de pantalla que estáis viendo ahora. Si se reduce el tamaño de pantalla por debajo de un tamaño determinado, nosotros queremos que los elementos que contiene esa web respondan de una determinada manera. Eso es un breakpoint, un punto de ruptura, ¿vale? Entonces eso en CSS tradicional sería como los media query, y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Y Tailwind CSS utiliza también los media, pero lo hace de una manera más amena, por así decirlo. Él ha creado unos prefijos de breakpoint que son SM, que los vemos aquí, SM de small, MD de medium, LY de large, XL y 2XL. Estos son los que vienen configurados de inicio con Tailwind CSS. Y estos breakpoints corresponden a unos tamaños, unas medidas de ancho determinadas, que sería SM correspondería a 640 píxeles, MD a 768, LG a 1024, XL a 1280 y 2XL a 1536 píxeles. Y esto aquí tendríamos lo que significa traducido a el CSS tradicional de los media, ¿vale? Entonces, cada uno de los valores de ancho que tenemos aquí representado implica que en la sentencia final de CSS aparecerá como que el tamaño mínimo para que se ejecute este breakpoint será de 640 píxeles. Ahora hablaremos un poco más adelante por qué añaden únicamente el tamaño mínimo y no hablan del tamaño máximo. Y esto es para ahorrarnos después código que tener que especificar en nuestros componentes, ¿vale? Bien, hacer un elemento responsivo. ¿Cómo podemos hacer un elemento cualquiera, en este caso una imagen, o podría ser un div, un párrafo, lo que queramos hacer dentro de nuestro DOM? ¿Cómo lo podemos hacer responsive? De una manera muy sencilla. Como vemos en la plantilla anterior, aquí teníamos unos nombres de breakpoint, ¿vale? Entonces nosotros, imaginaos que queremos que esta imagen tenga un tamaño determinado cuando el tamaño de pantalla sea por lo menos de 768 píxeles, es decir, un MD. ¿Vale? Pues nosotros iríamos aquí y le diríamos el tamaño de pantalla por defecto, el ancho de la imagen por defecto, después el ancho de la imagen que queramos si el tamaño de pantalla es MD, pues lo haríamos con MD, dos puntos, y sin espacio ni nada, seguido del tamaño de pantalla, el W es width, es el ancho. Todas estas variables de clases de Tailwind como ancho, color, lo iremos viendo, pero con práctica. Estamos en una zona más teórica para que comprendamos después conceptos que pueden ser más complicados de explicar en una apartado. Luego haremos un curso, una extensión de este curso que vamos a diseñar todo el tiempo, diseñando cosas que veamos por internet y bueno, va a ser bastante divertido, ¿vale? Pues en este caso nosotros queremos que por defecto tenga un valor de 16 el ancho, un W de 16, y cuando alcance la anchura MD, que serían 768 píxeles, nosotros queremos que tenga una anchura de W32, y cuando alcance la LG, que sería 1024 píxeles, nosotros queremos que tenga una anchura de 48, W48, ¿vale? De esta manera controlamos en cada punto en el que esté el ancho del navegador cómo queremos que se representen los elementos de nuestro. Y nosotros podemos modificar cualquier cosa de esta manera tan sencilla. Es decir, nosotros podemos cambiar el color de fondo o el color de la letra en dependencia del tamaño de la pantalla, ¿vale? Simplemente en vez de, por ejemplo, para el color de
del fondo, en vez de W32, pondríamos aquí, en vez de W32, pondríamos BG Blue 700, por ejemplo, para un azul en tono 700. ¿Vale? Y de esta manera tan sencilla lo lograríamos. Es decir, los puntos de quiebra de Tailwind CSS no se aplican a conjuntos de clases, como haríamos en el CSS tradicional, sino que se aplican a las mismas pequeñas piezas del puzzle de las que hemos hablado durante todo el curso. De esta manera el control es total y absoluto, sin escribir prácticamente código CSS, sin escribirlo en verdad. Bien, Mobile First. Ya sabemos que Google premia Mobile First porque prácticamente el 80-85% del tráfico que tendréis en las webs que estéis creando muy probablemente sea de dispositivos móviles. Por lo tanto, Google tiene la firme convicción de que es mejor que se carguen por defecto los valores en móvil y que luego si estás accediendo de una pantalla más grande, que sea entonces cuando se ejecuten los breakpoints. Entonces, Tailwind se adapta evidentemente a Mobile First y nos da una serie de consejos por los cuales podamos conseguir el Mobile First sin prácticamente ningún dolor de cabeza. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Nosotros para esto lo que hacemos en el Mobile First es primero dar un valor absoluto, ¿vale? Que es el valor que se supone que tiene el elemento más pequeño, ¿vale? Las pantallas, en este caso, que sean de menos de 640 píxeles, ¿vale? Ese es el valor más pequeño que puede existir. Y después le damos el valor, los valores siguientes en orden. Es decir, si nosotros quisiéramos gestionar cómo se representa en diferentes pantallas, primero crearíamos el valor sin nada, que implicaría la pantalla más pequeña de 640 píxeles, ¿vale? Y después iríamos aplicando tantas modificaciones de ese valor con estos prefijos como nos hagan falta para gestionar la lógica de la aplicación. Normalmente con una o dos tenemos más que suficiente. Aquí lo vemos claramente. El valor por defecto para pantallas de menos de 640 píxeles es Text Center, ¿vale? Y en cuanto llega al punto de quiebre de Small, el SM, de 640 píxeles, ya el texto se alinea a la izquierda con Text Left, ¿vale? De esta manera, primero estamos cargando los tamaños de pantalla más pequeños y después los más grandes en orden. Eso es Mobile First. Bien. Puntos de ruptura en cascada. Esto tiene mucho que ver con lo otro. Si os fijáis, al hacer los breakpoints, vemos que los breakpoints, al pasar a la sentencia final de CSS, no incluyen un max width, es decir, únicamente le estamos diciendo el tamaño mínimo. ¿Por qué no incluimos un max width? Por una razón muy sencilla, porque si nosotros incluyéramos el max width en SM, por ejemplo, ese valor que le estamos dando aquí no tendría validez para MD. En cambio, si nosotros incluimos, nosotros no incluimos un valor superior, simplemente necesitamos colocar el valor más pequeño que necesitemos, ¿vale? Y ese afectará a los siguientes valores más grandes. ¿Por qué? Porque si nuestro valor está comprendido aquí, la regla que hayamos modificado se aplica aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, no es necesario poner todos los valores determinados. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Aquí ponemos Mobile First, el valor que necesitamos para las pantallas pequeñas, BG Green 500, y después le damos un MD BG Red 500. ¿Vale? ¿Necesitaríamos poner un LG BG Red 500? No, porque ya estaría en rojo la pantalla en LG, ya que el MD seguiría siendo totalmente válido, aunque la pantalla tenga este tamaño, aunque tenga esta. ¿Por qué? Porque al estar activado esta y no tener un tamaño máximo aquí declarado, sigue estando activado en esta, sigue estando activado en esta y sigue estando activado en esta. Por lo tanto, nos ahorramos tener que ser demasiado explícitos, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos un max width aquí. Por eso, esto lo hace por nosotros el Tailwind CSS.
Simplemente debemos declarar para valores iguales el mínimo valor de punto de quiebre. Perfecto. Luego, personalización de los puntos de interrupción. Los puntos de interrupción, como hemos visto, vienen definidos por Tailwind, ¿vale? En estos que hemos visto aquí en la lista, pero todos estos datos son totalmente configurables en nuestra configuración de Tailwind. ¿Cómo podemos configurarlo? De una manera muy sencilla. Si nos vamos aquí a Tailwind Config, el archivo que hemos visto varias veces, vemos que existe una sección llamada Tem, ¿vale? A la que le podemos llamar, añadir una sección aquí llamada Screens. Screens, ¿vale? Vale. Aquí añadimos llaves y coma. Vale. Y dentro de esta sección Screen podemos sobreescribir estos valores que tenemos aquí, dándole un nuevo width, o podemos crear nuevos valores, nuevas formas de activarlo. Por ejemplo, tablet, laptop y desktop es más descriptivo que SMD, que SM, MD, LG, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, de esta manera podríamos sobreescribir esa funcionalidad o añadir añadir nuevas posibilidades a esto. ¿Y cómo luego aplicaríamos esto en nuestros div? De una manera muy sencilla. Aquí hemos declarado tablet, pues en el div, en lugar de MD, podríamos, por ejemplo, tablet BG red 500. ¿Vale? Es así de sencillo, modificar los puntos de interrupción y gestionar los sistemas responsivos, las vistas responsivas de las páginas web. Muchas gracias y hasta la próxima.